Bueno, buenas tardes. El tema de hoy es la transformación lluvia-caudal. Hasta aquí hemos visto, hemos estudiado cómo precipita, hemos estudiado cómo obtenemos el dato de la precipitación, cómo lo procesamos, cómo lo vinculamos, digamos, a un riesgo en base a una probabilidad de ocurrencia. Hemos estudiado cómo se infiltra o cómo se hacen los descuentos de esa precipitación total en términos de poder estimar cuánto es lo que escurre, digamos. Y una vez hecho todo eso, ahora nos interesa saber es cómo ese escurrimiento, ¿sí? O cómo la lluvia o la precipitación efectiva se transforma en caudal, eh, teniendo en cuenta que lo que nos interesa saber no solamente es cómo se transforma, sino cómo se distribuye temporalmente, ¿sí? Es decir, cómo obtenemos lo que vamos a ver un poquito más adelante, que se conoce como hidrograma. Bueno, uno en un sistema hidrológico muy general tiene una ecuación de balance en donde uno podría decir que el almacenamiento o la variación en ese almacenamiento, ¿sí? Que es la variación del volumen respecto al tiempo, debe ser indefectiblemente igual al caudal de ingreso menos el caudal de egreso a un sistema, ¿sí? No importa, imagínense esto como una cuenca, no como un reservorio. Esta es un poco la idea general. De hecho, si el caudal de egreso o el caudal de ingreso es igual al caudal de entrada igual al caudal de salida, bueno, esto es nulo y efectivamente la variación del volumen también lo es, ¿no? Entonces, el volumen de almacenamiento aumentará o disminuirá la rapidez en las variaciones dependiendo de la rapidez de las entradas y las salidas, por un lado, y por otro lado de la, de la forma o de la curva eh, de almacenamiento, ¿sí? Digamos, en definitiva, uno puede expresar el volumen como una función de el caudal de entrada y sus derivadas y el caudal de salida y sus derivadas temporales, ¿sí? Es decir, la rapidez con que varían estas derivadas o las pendientes, digamos, van a estar íntimamente relacionadas a la variación de ese volumen, ¿sí? La función f, la función f va a ser en definitiva o va a estar dada por el sistema hidrológico que se esté estudiando, ¿sí? Digamos, si el sistema es lineal, en donde la variable t es continua, uno puede expresar esto, ¿sí? Esta función de esta forma, como un polinomio, este, con los términos de orden 1 y el resto con las sucesivas derivadas. Si uno opera matemáticamente esto, finalmente puede encontrar un esquema o una ecuación donde los caudales de salida están vinculados a los caudales de entrada a partir de una función de transferencia, ¿sí? Esta función de transferencia básicamente es la respuesta de la cuenca. Es decir, precipita sobre la cuenca y esa precipitación se transforma en un caudal a partir de una función. Esa función evidentemente va a depender pura y exclusivamente de la forma de la cuenca, ya que es el sistema que vincula estos dos caudales y que en definitiva los va a distribuir en base a esta variable independiente que es el tiempo. Bueno, entonces aparecen un poco las funciones respuestas en el sistema. Esta parte leanla, estudienla, pero digamos no es este, lo más importante, digamos, pero sí tienen que saber ustedes que estos sistemas lineales, digamos, responden ante un impulso, digamos. Supongamos que este es un impulso unitario, llámese, por ejemplo, un pulso de precipitación de un delta T cualquiera, ¿sí?
Ya vamos a hablar un poquito más en detalle de esto, pero ante un pulso tenemos una respuesta, ¿sí? Es decir, cae una precipitación y la cuenca responde de esta manera. Si se aplican dos pulsos, ¿sí? Bueno, tenemos la respuesta del primer pulso, la respuesta del segundo pulso, y si asumimos o es válido el principio de superposición, bueno, la respuesta general será la suma ordenada de los impulsos producidos por esos dos pulsos. ¿Mm? Este es como se comporta un sistema lineal. Nosotros nos basamos en que la linealidad y el principio de superposición son aplicables. Este, bueno, de hecho, veamos aquí un ejemplo. Dice, el caudal de entrada representa la lluvia, o el QSUE, digamos, el pulso de estímulo, representa la lluvia en milímetros sobre minuto, que es un poco esto que tenemos aquí, dentro de un intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, este estímulo multiplicado por el delta tiempo es la entrada de lluvia durante un determinado delta t. El escurrimiento de directo, ¿sí? Posterior, o sea, en un periodo de tiempo t menos delta t, es el caudal o el pulso, digamos, en este instante, multiplicado por la función de transferencia en el instante anterior, multiplicado por el delta tiempo, ¿sí? En definitiva, el caudal de salida va a estar dado ¿por quién? Bueno, por digamos, si uno representa todos estos pulsos de forma discreta, bueno, la sumatoria de todo eso va a representar en definitiva el caudal de salida, es decir, cada pulso multiplicado por la función de transferencia va a dar el impulso de respuesta. Si nosotros realizamos esa integral considerando que esta variable es continua, bueno, lo que tenemos es lo que se conoce como la integral de convolución, que es un poco lo que nosotros vemos aquí. A cada uno de estos pulsos le aplicamos la función de transferencia, ¿sí? Esta función de alguna forma representa la forma en que la cuenca responde ante un pulso de estos. Entonces, para cada uno de estos pulsos tendremos una respuesta de este tipo. Si hacemos la sumatoria, lo que obtenemos es la respuesta total. Esto en cuanto los pulsos son discretos, es decir, la precipitación está dividida en forma discreta por cada delta t, y esto es en caso de que tuviésemos una función continua, donde el pulso o el estímulo es esto, se aplica la función de transferencia y se obtiene finalmente el impulso. Esa es un poco la idea de cómo se comporta una cuenca, digamos. Lo que sucede en la cuenca viene a ser la función de transferencia. La pregunta es, ¿cuál es esa función de transferencia? Ahí es a donde la cosa se vuelve compleja, digamos, porque es difícil o muy difícil interpretar físicamente lo que sucede en esa transformación. Entonces, bueno, hay algunos modelos simplificados que nos permiten de alguna forma encontrar ese vínculo entre el estímulo y el impulso, o la precipitación y el caudal erogado en este caso. Bueno, finalmente llegamos a un poco lo que queremos mostrar, que es el hidrograma, digamos. Fíjense, aquí tenemos la precipitación, o tenemos un dietograma, al cual ya se le ha descontado las pérdidas. Fíjense que esta es la curva de infiltración del suelo. Y bueno, la idea es tratar de ver cómo esta escorrentía o esta precipitación efectiva, que es la que se va a transformar en escorrentía superficial, se distribuye temporalmente en forma de un hidrograma. Fíjense. O sea que estos son los ingresos o los pulsos aplicados a una función de transferencia, van a dar en definitiva los impulsos, que son, en el caso de una cuenca, es un hidrograma. El hidrograma es esto que estamos viendo aquí. Lo que estamos viendo por debajo de esta curva es el flujo base, que se le llama, el flujo que ocurre previo a la crecida, o que existe previo a la crecida, sobre el cual se monta la crecida. El área por debajo de esa curva indefectiblemente va a ser igual al producto de la precipitación por el área de la cuenca, es decir, el volumen escurrido. Hay un punto a partir del cual la pendiente cambia sustancialmente respecto al flujo base, y desde allí en adelante
se dice que comienza la crecida. Hay un tiempo retardo que se da entre el pico y el punto de inflexión de esta curva. Hay un tiempo al pico que es el momento que se considera el ingreso de la crecida, el punto de aforo hasta el pico. Hay un tiempo de duración de la crecida. Esto que tenemos aquí se conoce como la curva de recesión. Eventualmente el final de la precipitación también coincide con el punto de inflexión de esa curva de recesión. Bueno, son todas características del hidrograma que en definitiva tienen que ver con esa función de transferencia entre la precipitación y las respuestas de la cuenca. Bueno, aquí hay un modelo de embalse lineal que es interesante de ver porque es el modelo que vamos a utilizar, digamos. Pero si uno considera que la variación del volumen o del almacenamiento en este modelo de embalse, pero imagínense el modelo de embalse como una cuenca, esa es la idea. La variación de ese almacenamiento es igual a las diferencias entre las entradas y las salidas. Si la entrada no es igual a la salida y nada se construye y nada se destruye, bueno, lo que tiene que suceder es una variación en ese almacenamiento. También podemos imaginar que ese volumen es igual a un volumen inicial más una determinada pendiente multiplicado por la altura, ¿sí? Este, y que finalmente el caudal erogado o el caudal de salida es igual a una constante K sub 2 por también la altura, digamos, considerando esto como si fuese un orificio. Si llamamos acá a un coeficiente K cualquiera al cociente entre K sub 1 y K sub 2, esto en definitiva me va a dar una relación del caudal de salida y esto me va a dar una relación que tiene que ver con el almacenamiento. Y bueno, y hace la integral esta, uno finalmente puede llegar a que el caudal es igual a esta expresión que está aquí. Y esto que está aquí es una función de descarga del envase lineal. Le relaciona el caudal de salida con el almacenamiento a través de K y la intensidad de lluvia o los impulsos de egreso. Si existe un solo embalse, ¿sí? con I igual a 0, es decir, que los impulsos de entrada son igual a 0, el volumen es unitario, la precipitación es unitaria, o la precipitación efectiva es unitaria, se obtiene una expresión matemática que se conoce como la expresión del hidrograma unitario instantáneo, que es esto que ustedes están viendo aquí en esta expresión que está aquí, y bueno, cuyo modelo conceptual es este que estamos viendo acá, ¿no? O sea, los ingresos en función del tiempo son igual a cero porque es un pulso unitario, y los egresos se manifiestan de esta forma a lo largo del tiempo. Bueno, en base ¿sí? Nash, digamos, genera un modelo conceptual eh, que es interesante, digamos, porque imagínense una cuenca de este tipo en donde uno puede subdividirla en subcuencas, digamos, si uno quisiera verlo así, este, en donde cada una de estas subcuencas pequeñas se comporta como un modelo de embalse tal como el que hemos visto. Entonces, en el primer modelo, o en el primer embalse, digamos, el ingreso es cero, digamos, se refiere a una precipitación unitaria. Y a partir de allí se reciben, digamos, los posteriores pulsos o ingresos más lo que le va aportando el modelo anterior. La superposición de todos estos modelos genera en definitiva a la salida una respuesta de la cuenca en base a cómo se ha comportado cada uno de estos embalses lineales, digamos. Es decir, cada uno de estos embalses responde a una ecuación de este tipo, donde está metido el coeficiente K que en definitiva el coeficiente K es la respuesta o trata de simular la respuesta de la cuenca en función de el almacenamiento y la forma en que eroga ese caudal. Entonces, bueno, aparece, digamos, si uno tuviera que definir el hidrograma unitario, lo podríamos definir como la respuesta de la cuenca a una precipitación efectiva de lámina unitaria, la cual se distribuye en toda la cuenca en forma igual, es decir, si uno dice, bueno, precipitó 10, cayeron los 10 milímetros sobre toda la cuenca, ¿sí? En un determinado tiempo específico, o un delta T,
que se conoce como tiempo unitario. Esto de unitario no quiere decir que sea uno, digamos, ¿sí? Sino que es un pulso. Si tenemos una precipitación de este tipo, uno pudiera dividir esta precipitación en tres pulsos unitarios, cuyo tiempo unitario es el delta T este. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Bueno, la teoría básica dice que es un sistema lineal invariable, es decir, que va y viene sobre la misma recta, y en términos de almacenamiento, ¿no? Y que en lo que se relaciona al exceso de lluvia y al escurrimiento directo. Digamos, esa es la relación invariable que existe, es decir, que siempre es la misma relación. ¿Cuáles son las hipótesis de simplificación? Bueno, que la precipitación es uniformemente distribuida en términos espaciales, en términos temporales, perdón, es decir, es constante. Es esta rectita que estamos viendo aquí, que a su vez se distribuye uniformemente en todo el área, que las ordenadas del hidrograma son proporcionales a la precipitación efectiva. Cada ordenada del hidrograma es proporcional al pulso este, es decir, que en definitiva la precipitación termina siendo como un factor de escala de ese hidrograma unitario. Y que en cada cuenca, digamos, la forma del hidrograma refleja las características de la cuenca, y el hidrograma una crecida puede obtenerse como la superposición de muchos hidrogramas sucesivos afectados por un pulso de precipitación. Ya lo vamos a ver un poquito un poco más detallado esto. Bueno, esto es un poco lo que decíamos. El hidrograma unitario, ¿sí?, se comporta como un modelo lineal simple a los efectos de poder obtener un hidrograma de lluvia neta. Bueno, los principios básicos son dos. Uno, el principio de linealidad, y otro, el principio de superposición. El de linealidad dice básicamente que las coordenadas homólogas de distinta intensidad son proporcionales a las alturas de las láminas de las mismas. Es decir, que a una igual ordenada, Q sub 1i o Q sub 2i, digamos, el valor de Q, o el valor de Q obtenido, es directamente proporcional a la intensidad del pulso o de la precipitación. Entonces esta relación se vuelve cierta. Y el principio de superposición quiere decir que ante dos pulsos de precipitación es posible sumar las ordenadas correspondientes en tiempo desfasadas de un delta t o del tiempo unitario, digamos. Entonces, si tenemos una precipitación que no puede ser considerada como un pulso, sino que tenemos un yetograma, como el que veíamos antes, una cosa así, bueno, uno puede aplicar el principio de superposición para poder sumar ordenada a ordenada el efecto de todos los pulsos de precipitación. Bueno, veamos un poco, sigamos viendo el tema del hidrograma unitario, ¿no? Acá dice que el hidrograma unitario perfecto no existe, o sea, ningún hidrograma va a representar en forma exacta el comportamiento de la cuenca. ¿Por qué? Bueno, porque hay una serie de hipótesis que hemos mencionado que no son ciertas. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener? Bueno, que las lluvias intensas y cortas producen mayores correntías directas, ¿sí? Bueno, eso es porque se produce un rápido encharcamiento, digamos, y el escorrimiento es mayor. Es decir, genera que los hidrogramas sean con pendientes mucho más empinadas y reducen los tiempos de ocurrencia de los picos, ¿no? Sucede exactamente lo contrario con lluvias de mayor duración. La distribución de la lluvia arealmente influye sobre la curva ascendente del hidrograma. Nosotros hemos considerado que la lluvia cae o precipita en forma uniforme sobre toda la cuenca, y eso no es así, y su distribución influye sobre la rama ascendente del hidrograma. Y las tormentas que van de lo más alto a la zona más baja suelen producir picos un poco más altos. Bueno, en definitiva, el hidrograma no solo refleja las características propias de la cuenca, sino que también refleja las características propias de la tormenta. No es lo mismo cuando una tormenta precipita mucho al principio y luego tiene una
o sea, tiene una intensidad muy alta al comienzo de la tormenta y luego disminuye la intensidad, o viceversa, o cuando el pico de la tormenta o de la intensidad de la lluvia se encuentra centrada en el tiempo, digamos, para cada una de esas situaciones la cuenca responde en forma distinta, eh, y no precisamente por las características de la cuenca, sino de la propia tormenta. Entonces, si uno quisiera definir un hidrograma unitario a partir de mediciones, es decir, si uno mide precipitación y mide caudal en forma simultánea, uno puede inferir en cómo es el hidrograma unitario. Bueno, debe hacerlo como promedio de varias observaciones, ¿sí? No necesariamente el hidrograma que mida una única vez va a representar en forma directa el comportamiento de esa cuenca. Bueno, ¿cuáles son un poco las limitaciones? La lluvia se supone que es uniforme en toda la cuenca, por lo tanto el tamaño de la misma deberá ser acorde a esa hipótesis. Nosotros no podemos tener una cuenca de 1.000.000 de kilómetros cuadrados y suponer que la precipitación ha sido uniforme en toda esa cuenca, ¿sí? Deberemos manejar tamaños aceptables, digamos, y si el área de análisis es mayor, se deberá hacer la subdivisión en sus cuencas. Es solo aplicable a cuencas pluviales, ¿sí? Esto no funciona si lo que tenemos son cuencas nievales, producto o sea, las escorrentías se generan producto de nieve. Y bueno, y otra cosa que sucede es que no es fácil medir precipitación y aforos de caudales al mismo tiempo, que muchas veces los registros que se tienen no coinciden con el punto de cierre de la cuenca. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, a través de un modelo de tránsito, generar el traspaso de esa crecida al punto de cierre, ¿no? ¿Qué datos necesitamos para poder determinar un hidrograma unitario? Bueno, los registros de los caudales, los registros de las precipitaciones y los caudales base, es decir, el caudal que existía previo al inicio de la tormenta. Bueno, entonces, en base un poco a lo dicho, fíjense, si nosotros, o sea, ¿cómo podemos hacer para deducir el hidrograma unitario? Bueno, si decimos que el hidrograma unitario y la respuesta, digamos, de pulso unitario para un sistema hidrológico lineal, que es un poco lo que veníamos hablando, el mismo responde a la ecuación de convolución discreta, que es esta, digamos, la que habíamos visto antes, nada más que en términos de discretos, digamos, no continuos. Entonces, fíjense, estos son los pulsos de precipitación, 1, 2, 3 pulsos, m vale 3. Si cada uno de estos pulsos es aplicado a la función U de transferencia, que en definitiva es el hidrograma unitario, bueno, uno lo que tiene son 3 hidrogramas generados por cada uno de los pulsos, los cuales deben desfasarse, los productos delta T, digamos. Fíjense, el primer valor del hidrograma completo es la precipitación 1 o el pulso 1 multiplicado por el primer valor del hidrograma unitario, por U 1. El segundo valor del hidrograma total es igual que está aquí, a la precipitación, al pulso 1 multiplicado por el segundo valor, ¿sí?, de la función U, más la precipitación 2 multiplicado por el primero, que es un poco esto que está aquí. Y así podemos hacer hasta los n pulsos que tengamos de n, digamos, de U. Si aplicamos el principio de linealidad, que es esto, ¿sí?, es escalar el hidrograma unitario por cada uno de los pulsos, y aplicamos el principio de superposición, que es el desfasaje y la suma ordenada a ordenada, bueno, lo que obtenemos en definitiva es el hidrograma total, ¿sí? Si lo que nosotros queremos hacer es obtener el hidrograma unitario a partir de datos medidos, es decir, yo he medido la precipitación y he medido el caudal, bueno, lo que debo hacer es un proceso inverso, un proceso de desconvolución, ¿sí? Si yo hago la desconvolución de esta función, lo que obtengo es la función U, básicamente. Supongamos que yo hago la convolución, lo que obtengo es esto, Q1, Q2, Q3, Qn, vienen dados por las expresiones que veníamos mencionando anteriormente. Fíjense, este es un sistema que está sobredimensionado y que me permite irlo resolviendo en forma sucesiva y no simultánea. Es decir, fíjense, de esta primera ecuación, Q1 es conocido y P1 es conocido, porque son valores medidos, por lo tanto, U1 es fácil de obtener. De la segunda ecuación,
Habiendo obtenido U sub 1, el único incógnito es U sub 2. Y así voy avanzando, que es un poco lo que yo tengo aquí. Fíjense, estos son los datos medidos a lo largo del tiempo. Se ha medido la precipitación, se han medido los caudales. Esta es la gráfica simultánea. Está la precipitación o la función de pulso y el caudal o el hidrograma generado a partir de esta precipitación. Bueno, lo que yo quiero obtener es el hidrograma unitario. Bueno, lo que tengo que hacer es un proceso de desconvolución, tal como que están viendo aquí, y aparece lo que se conoce como hidrograma unitario o la función U, U1, U2, U3, U sub n. Ahora, este hidrograma unitario es, en definitiva, la representación del comportamiento de la cuenca, pero también afectado por esta tormenta, digamos. Entonces lo ideal es tener varias de estas mediciones y tener un hidrograma promedio. ¿Por qué? Porque esto ahora nosotros lo afectamos por otra función impulso, ¿sí? U otra precipitación, y lo que vamos a obtener es cómo sería la respuesta de esa cuenca ante una precipitación, por ejemplo, de diseño. ¿Sí? Estos son valores reales y yo quiero saber qué pasa con una precipitación de 50 años de recurrencia. Bueno, afecto este hidrograma unitario o la precipitación por este hidrograma unitario y voy a obtener la función de respuesta de esa cuenca, que es un poco lo que nos interesa. Pero bueno, como decíamos, el hidrograma unitario no solo responde a las características de la cuenca, sino también de la tormenta. Entonces lo ideal es tener varias mediciones para tener un hidrograma unitario promedio. Porque, bueno, como les digo, la lluvia o la forma en que ha llovido afecta, y el estado de la cuenca no es lo mismo que se haga una medición de una crecida en invierno que en verano o que en primavera, digamos. Las condiciones van variando y por lo tanto el comportamiento también. Bueno, esto es un ejemplito, ustedes lo pueden ver, yo les voy a dejar la planillita colgada para que ustedes lo vean, pero es un poco como opera esto del hidrograma unitario, para tener, digamos, el hidrograma total, el hidrograma de crecida. Este es el hidrograma, el rojo, el hidrograma total, porque es el hidrograma de la crecida más un flujo base, ¿sí? Bueno, a partir de estudios realizados en distintas cuencas, es posible determinar hidrogramas unitarios sintéticos, digamos, es decir, son hidrogramas unitarios que se han comportado o que han representado muy bien diversas cuencas y que se han adoptado universalmente, digamos, o más que el hidrograma unitario en sí, cómo se comporta la relación entre distintos parámetros, por ejemplo, caudales picos versus caudales o tiempos adimensionalizados, etcétera, etcétera. Bueno, para ello hay que estimar algunos parámetros, digamos, y en base a eso se obtienen los hidrogramas unitarios sintéticos que pueden ser aplicados a distintas cuencas. Por ejemplo, uno de ellos es el hidrograma sintético de Snyder, ¿sí? Este hidrograma se generó a partir del estudio de 20 cuencas aforadas en Estados Unidos. Bueno, ¿cuáles son los parámetros? Bueno, los parámetros son estos. La combinación del hidrograma, o sea, en base a la comparación de distintos hidrogramas, se determinó que el tiempo total de la crecida es igual a 5,5 veces el tiempo de la precipitación, digamos. Eso puede estimarse a partir de esta... perdón, me confundí. El tiempo del T sub P es el tiempo de retardo, ¿sí? O el lag, que se le llama. Es igual a 5 veces o 5,5 veces el T sub N, que sí es el tiempo de la precipitación. El T sub P puede estimarse a partir de estos parámetros, en donde está un C sub T, un L y un L sub C, en donde L es la longitud del cauce principal, ¿sí? O el cauce principal de la cuenca. L sub C es la longitud desde la sección de control, desde el punto de aforo, hasta el centroide de la cuenca. Eso está elevado a un exponente. Y C sub T es un coeficiente de tiempo que va entre 1,8 y 2,2. Fíjense que aquí están metidas algunas características de las cuencas, ¿sí? Bueno, estas son cuencas claramente de montaña y esto responde bien para ese tipo de cuenca. Finalmente se obtuvo que Q sub P, o el caudal pico, viene dado por 0,275 de
C sub P sobre T sub P, siendo C sub P un coeficiente pico que da entre 0,56 y 0,69, digamos, es un poco de coeficiente que contempla los efectos de almacenamiento y por ende la ubicación del pico. Entonces, bueno, en base a esto uno puede encontrar el tiempo de lag y el tiempo del caudal pico, ¿sí? Bueno, muchas veces, o sea, estos son los dos parámetros del modelo de Snyder, que pueden obtenerse de esta forma o pueden obtenerse a partir de una cuenca forada, digamos. Si- a partir de un plano de la cuenca, digamos, de un esquema, un GIS o lo que fuera, uno puede obtener la longitud del cauce principal y la longitud del punto de aforo del centroide. Si uno tiene datos de lluvia y datos de aforo, bueno, puede obtener todos estos otros valores, digamos, ¿sí? Eh, en caso de que pueden o no cumplir, digamos, con esta relación que venía preestablecida aquí atrás, ¿sí? Si cumple, digamos, esto, si se cumple esta relación, bueno, que los coeficientes son, estas ecuaciones son válidas, este, son válidas. Si no se cumple, bueno, hay que hacer una corrección, ¿sí? Que viene dada por este parámetro, básicamente, por T sub PR, este, que, que lo que hace básicamente es corregir el valor del tiempo del pico, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, ahí se me estaba quedando sin batería la computadora y venía apurado para que eso no se me apague. Finalmente se me apagó. Bueno, a ver, entonces, recapitulando un poquito. ¿Cómo determinamos el C sub P y el C sub T, que son básicamente estos dos parámetros, ¿sí? C sub T y C sub P. Bueno, si nosotros tenemos una cuenca forada, estamos en la situación ideal, porque la longitud del cauce y la longitud del albaricentro, uno los estima a través de la información de campo, y con los datos de lluvia uno puede obtener los TNR, TPR y Q sub PR, digamos, o el TN, TP y QP. Los R es porque se supone son reales, no se sabe. ¿Cómo sabemos si son, si cumplen las condiciones? Bueno, si cumplen esta condición, digamos, la del T sub P igual a 5,5 T sub N, estas ecuaciones son válidas. Si no, lo que hay que hacer es corregir, digamos, estos valores a partir de los valores observados. Y bueno, resolver para C sub T y TPR, digamos, este, donde lo que tenemos aquí son básicamente dos ecuaciones con dos incógnitas, resolvemos y listo, digamos. Pero hay que corregir, si no se cumple esta condición, se corrige. Una vez resuelto eso, bueno, se obtienen los valores de T sub P y Q sub P para, para el hidrograma unitario y sintético de Snyder. Si la cuenca no está forada, bueno, lo que hay que hacer es calcular el C y el L. A partir de esos valores se obtiene el tiempo del pico. Se calcula el TN a partir de aquí. Y bueno, se compara el tiempo de la precipitación con el del hidrograma, o con el requerido del hidrograma unitario de Snyder. Ahora les muestro cómo. Y se observa si hay que corregir o no hay que corregir. Si no hay que corregir, bueno, finalmente se calcula el caudal pico con estas ecuaciones. Bueno, con esos parámetros determinados, el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos dice que el ancho, en horas, digamos, el ancho del hidrograma es igual al 50% y al 75% del QPR, digamos. Entonces aparecen este W50 y W75, que es un poco lo que ustedes van a ver aquí, ¿sí? Estos son o sea, tenemos 1, 2 puntos en base al T sub P, tenemos 3, 4 puntos en base al W50, ¿sí? 5, 6 en base de nuevo al W75 y finalmente el Q pico con el TPR que está en función desde el baricentro de la precipitación al pico de la tormenta. Entonces, con esos puntos construimos el hidrograma sintético, el hidrograma unitario sintético para una precipitación de 1 milímetro. Y bueno, entre punto y punto habrá que interpolar. Y en base a esto uno puede modificar este 1 milímetro y poner el pulso que uno quiera.
y obtener un hidrograma total a partir de un hidrograma sintético, ¿sí? Si le afecta varios pulsos, bueno, lo que tienen que hacer luego es aplicar el principio de superposición. Acá hay un ejemplo, véanlo ustedes tranquilos. Después hay otro hidrograma sintético muy famoso, el hidrograma sintético dimensional del SCS o del Soil Conservation Service, ¿sí? El Servicio de Conservación del Suelo de los Estados Unidos. El método está basado también en el procesamiento de una gran cantidad de hidrogramas unitarios de distintas cuencas. El hidrograma unitario sintético viene dado por la adimensionalización de estos dos parámetros, un tiempo adimensional y un caudal adimensional. Este tiempo adimensional viene dado por el tiempo sobre el tiempo al pico, digamos. Y el caudal adimensional es cualquiera de los caudales dividido de los caudales picos. Bueno, la curva de volumen adimensionalizada también son todos parámetros dimensionados. El volumen es el volumen acumulado sobre el volumen total de almacenamiento de las cuencas. Los valores de T sub P y Q sub P, que son estos dos de aquí, pueden obtenerse a partir de un modelo simplificado triangular, donde el T sub P viene dado por este valor de aquí y Q sub P por este valor de aquí. ¿Sí? Y bueno, en base a eso, bueno, fíjense que aquí aparece el parámetro T sub C. Ese T sub C viene dado por esta ecuación o por esta otra ecuación, en donde alfa vale 0,1 aquí o alfa vale 0,03 o 0,015. Bueno, en definitiva lo que uno obtiene es en base de este hidrograma sintético simplificado triangular, uno puede obtener el resto de los valores a partir de los cuales luego para distintas instancias de tiempo, digamos, uno para 0, 0, 1, lo que tiene que hacer es en base con el T sub P despeja el tiempo real y con el Q sub P despeja los caudales para cada uno de estos parámetros, y lo que obtiene en definitiva es el hidrograma unitario en función de los parámetros de la cuenca, ¿sí? Que viene dado por el Q sub pico, el T sub P y este coeficiente alfa y demás que depende de la cuenca, ¿sí? O sea, acá están los valores adimensionalizados, ¿sí? Esta es una sola tabla, todo esto iría debajo de esto, ¿no? 1,6, 1,7. Y este es el hidrograma sintético unitario adimensionalizado, ¿sí? Fíjense que termina en 1, porque este valor es Q sub P sobre Q sub P. Y uno, cuando lo afecta a sus valores reales, lo que obtiene es el hidrograma real. Otro hidrograma sintético muy utilizado o muy famoso, digamos, el hidrograma sintético unitario de Clark. Que bueno, Clark básicamente lo que hace es combinar un efecto de traslación seguido de uno de difusión, que están íntimamente vinculados al almacenamiento de la cuenca, es decir, cómo se traslada esa crecida y cómo se amortigua o cómo se difunde esa crecida. Entonces primero realiza la traslación y luego incorpora la difusión, que es un poco digamos, fíjense, el tiempo de concentración de la cuenca viene dado desde el momento en que la gota que cae en este extremo llega finalmente acá. El tiempo de traslación de esa gota caída aquí en llegar aquí se conoce como tiempo de concentración de la cuenca. La idea es aplicar un dietograma a un sistema de embalse lineal para obtener una respuesta, ¿sí? Bueno, la definición del tiempo de traslado de flujo, Clark lo define a partir de isócronas, ¿sí? Es decir, son tiempos de igual traslado de flujo, es decir, una gota de aquí hasta aquí demora lo mismo que de aquí hasta aquí, ¿sí? En este caso están separadas cada una hora, por ejemplo. Bueno, ¿cómo obtenemos ese isócrono? Bueno, a partir de ecuaciones de resistencia de flujo o a partir de ecuaciones de continuidad. Una vez que hemos definido las isócronas estas o tiempos de igual tiempo traslado, lo que uno puede hacer es calcular esta curva, que es la curva de área acumulada versus tiempo. Es decir, cada valor de área se va acumulando hasta finalmente llegar al tiempo de concentración, y a partir de aquí no hay más aporte de ningún área, entonces esta curva se vuelve asintótica aquí, ¿sí? Pero en definitiva, cómo aporta o cómo la forma de esta curva está mostrando de alguna manera cómo se va a comportar esa cuenca, ¿no? Porque estamos hablando que estas áreas son áreas definidas por tiempos de igual, por líneas de igual tiempo de traslado, ¿sí?
Entonces, si aquí las líneas se distancian mucho, bueno, probablemente es porque haya menor pendiente en esta zona, entonces la velocidad disminuye y el tiempo de traslado de una gota no es la misma. Aquí, por ejemplo, si fuese la cuenca alta, las isócronas fueran mucho más seguidas, entonces, bueno, a poquitos valores de tiempo, las áreas serían mucho más significativas. Bueno, ¿cómo se representa esta curva? Tiene que ver con el comportamiento de la cuenca. Si uno deriva esto, lo que obtiene de alguna forma es esto, que es un pseudoideograma o una variación de área con respecto al tiempo, o la curva tiempo, área, concentración, que para una precipitación de 1 milímetro caída sobre esta área, no es ni más ni menos que el hidrograma unitario de esa cuenca, ¿sí? Bueno, digamos, esto, digamos, expresado matemáticamente, es esto que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Así lo definió Clark. Y bueno, y esto lo que hace de alguna forma es definir este hidrograma, pero no ha tenido en cuenta, o sea, es el efecto de difusión, y aquí no se han tenido en cuenta los efectos de retardo, ¿sí? O cómo ha variado el almacenamiento versus las entradas. Entonces, a partir de la ecuación de continuidad y de embalse lineal, que son estas dos, ¿sí? Uno puede obtener una ecuación de este tipo, que ya se encuentre discretizada, ¿sí? Ya no son funciones continuas con respecto al tiempo, sino discretas, en donde las salidas viene dado por las salidas del tiempo anterior más más las entradas del tiempo anterior y actual multiplicada por coeficientes C1, C2 y C3, en donde esos coeficientes C1, C2 y C3, y luego también vamos a ver qué parece. Les decía que esos coeficientes C1, C2 y C3 están en función de un coeficiente C sub 4 que está, digamos, el coeficiente C sub 4 lo que tiene metido adentro es el coeficiente K, en donde K y delta T de alguna forma, recuerden que K era la función que vinculaba a los egresos con los almacenamientos en el modelo de embalse lineal, y delta T tiene que ver con la discretización del tiempo por los pulsos, digamos. Entonces, bueno, la pregunta es básicamente cómo definimos este coeficiente K, ¿no? Definiendo este coeficiente K uno puede resolver el problema. Entonces, bueno, nuevamente, ¿cómo definimos el coeficiente K? Si tenemos mediciones en las cuencas, es la forma ideal, digamos, lo que uno tiene que hacer, uno es separar el flujo subterráneo y superficial, es decir, encontrar la escorrentía directa, a partir del punto de inflexión de esa escorrentía directa y operando un poquito a partir de, o conociendo que el caudal de egreso es igual a 0, ¿sí? Uno puede definir el valor de K a partir de esta ecuación. Si no tiene aforos, bueno, hay dos formas, una a través de directa, con una expresión de este tipo, en donde aparece el área de la cuenca, aparece la pendiente de la cuenca, hay un valor alfa que hay que estimar, o a través del tiempo de concentración, en base a una de estas relaciones. Bueno, ¿qué valor de alfa y qué relación utilizar? Son cosas que hay que definir a partir de la bibliografía, en función del análisis o del estudio que existan en cuencas similares a la que uno esté trabajando. Lamentablemente no hay mucho más que eso. Este es un ejemplito, está la planilla, véanla ustedes tranquilos, de cómo se hace un poquito el procedimiento que venimos hablando. Esta es la aplicación, la aplicación para una precipitación que tiene varios pulsos. Y bueno, finalmente aparece, bueno, entonces hemos visto el hidrograma unitario, qué representa, digamos, en una cuenca, cómo es esa transformación lluvia-caudal a partir de una función de vinculación entre las entradas y la salida, que es el hidrograma unitario. El tema del hidrograma unitario es obtenerlo, ¿sí? Yo diría que en Argentina debe haber muy poquitas cuencas, si es que existen algunas, en las cuales hay mediciones de precipitaciones y caudales en forma simultáneas. Pero bueno, en caso de que no exista eso, que es la gran mayoría de los casos, uno recurre a hidrogramas sintéticos. Algunos de los más conocidos son los que yo ya he mencionado: el hidrograma de Snyder, el hidrograma LSCS o el hidrograma unitario sintético de Clark. Y bueno, finalmente aparece un método mucho más sencillo que todo esto,
que lo que nos permite obtener directamente es un caudal, se conoce como método racional, en donde el caudal es simplemente igual a un coeficiente de infiltración o un coeficiente C por intensidad por el área, dividido 360, en donde este 360 tiene que ver con las unidades. Lo único que obtenemos a partir de este método es un caudal pico, ¿sí? Por supuesto que tiene sus limitaciones, esto para cuencas mayores a 2 kilómetros cuadrados no es aplicable. Eh, Estas son un poquito las tablitas de coeficientes, del coeficiente C. Y bueno, tiene su base en este método fue diseñado básicamente para el cálculo de alcantarillas, donde lo único que interesa es el caudal pico, no su distribución. Es un método sencillo que para cuestiones muy simplificadas en cuencas muy pequeñas funciona bien. Un modelo muy sencillo. Yo siempre digo el mejor modelo es aquel que mejor ajusta y mientras menos parámetros pueda colocar uno, mejor va a ser la cosa. Entonces, bueno, aquí para obtener un caudal pico lo único que tenemos que introducir es un solo parámetro, el C. No hay, no, no, no hay más que eso, digamos. Entonces, bueno, como les digo, si el objetivo es obtener un caudal pico en una cuenca pequeña, el método racional funciona bien, se utiliza en la actualidad y se va a seguir utilizando por la sencillez que implica. Y si lo que necesitamos ya es conocer la distribución de los caudales a lo largo del tiempo y no solamente el caudal pico, bueno, deberemos inferir en alguno de los métodos anteriores. Bueno, con esto queda terminada la unidad 7 y nos quedaría solamente la unidad 8 para cerrar el primer cuatrimestre de la materia.